Muy buenos días, familia. Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo análisis de Bitcoin. Bueno, antes de nada, espero que estén fantásticamente bien y sobre todo, importante que hayan empezado la semana lo mejor posible y también importante que no haya cundido el pánico con este mini retroceso que hemos tenido en el precio, un retroceso más o menos, ayer creo que estábamos sobre la zona de los 60.000 y pocos dólares, un retroceso de unos 2.000 dólares que hemos tenido, un movimiento totalmente normal. Y bueno, ya en el gráfico de una hora ya estuve comentando ayer que bueno, debido a que estábamos muy cerquita de esa zona cercana al punto cero, que de momento estábamos por encima del punto cero, pero que no descartarais que pudiéramos tener un movimiento bajista, una confirmación bajista que nos llevaría a la zona de los 58.000 dólares, y esa es la zona más o menos que hemos venido a visitar. Sí que es cierto que estábamos ayer por dentro del área de volumen. Dentro del área de volumen todavía teníamos esa cierta tranquilidad, pero también comenté, siempre suelo dejar ahí una pequeña pista, que en el momento que salimos esa media móvil en el Concorde sale del área de volumen, pues es el primero que nos avisa ante un posible retroceso, y es lo que tuvimos en el gráfico en el gráfico de una hora, con una confirmación bajista que bueno, nos ha llevado a tener un retroceso totalmente normal de unos 2.000 dólares, más o menos redondeando. Ahora mismo estamos en los 58.982 dólares. Para mí un movimiento totalmente normal, también debido a que tuvimos ahí la idea que después de haber estado esta semana anterior, primero a principios de la semana, tuvimos ahí un retroceso hasta la zona de los 52.500 dólares, a la idea que tuvimos ahí una subidita, la idea que bastante interesante, incluso llegar a superar la zona de los 60.000 dólares, la idea que una subidita, la idea que bastante interesante. Pues ahora nos ha tocado un retroceso en el precio de Bitcoin. Yo creo que aquí es totalmente normal, no ha habido ningún tipo de trampa alcista ni nada que se pueda llegar a imaginar. Y bueno, vamos a ir con el análisis técnico y vamos a echarle un vistacito al gráfico semanal en Bitcoin y a la dominación del USDT, y vamos a ver el resto de temporalidades, como suele ser lo habitual, gráfico diario, gráfico de 4 horas y gráfico de una hora, a ver lo que podemos tener. Y bueno, vamos a ir con la plataforma de TradingView. Aquí los precios que les voy a mostrar a partir de ahora son de referencia en spot de la plataforma de Binance. Y bueno, tenemos Bitcoin actualmente en 58.966 dólares. Estamos con el gráfico semanal. Gráfico semanal, continuamos con esta intención de confirmación bajista. De momento todavía aquí no ha desaparecido el peligro. Aquí en gráfico semanal todavía tenemos ese peligro de confirmación de 90 grados o menos. Si tenemos, como es en un gráfico semanal, una confirmación de 90 grados o menos bajista, pues yo creo que no hace falta ser ningún ingeniero para dónde se va el precio. Que podemos, como estuve comentando ya en el día de ayer y semanas anteriores, que hemos estado echando un vistazo al gráfico semanal, que podemos, todavía contemplo el escenario este que tuvimos, bueno, la confirmación que la llegamos a tener el mes de octubre, el lunes 9 de octubre, que tuvimos esa confirmación alcista con el temita de los ETFs. Todavía contemplamos ese escenario. Por supuesto, no os digo que no, porque de momento aquí podemos tener mucha intención de confirmación bajista, que si la tenemos nos podemos venir fácilmente, una confirmación bajista en gráfico semanal, nos podemos venir fácilmente a buscar la zona de los 47, 45 y 40.000 dólares. Eso tampoco hace falta ser ningún ingeniero, pero de momento tenemos fuerza decreciente, seguimos arrastrando este retroceso bajista que no viene de ahora, viene desde el 1 de abril de este presente año 2024, que tuvimos ese retroceso bajista. De ahí que el precio no se haya ido to the moon. Yo sé que vende, como ya he comentado en muchísimos vídeos, que nos vamos a ir to the moon, pero de momento el dato que tenemos en el gráfico semanal de momento es una intención, que hay que estar atentos a esta intención que tenemos aquí, por supuesto, porque si tenemos esa confirmación de 90 grados o menos bajista, pues la idea que el precio se puede ir, la idea que a precios en oferta, que yo no lo veo nada malo, porque sería una oportunidad más que te da el mercado para poder comprar Bitcoin sin ser consejo de inversión, para poder comprar Bitcoin a muchos mejores precios que de lo que lo tenemos actualmente. Y bueno, vamos a ver cómo tenemos el resto de indicadores. Tenemos, bueno, la volatilidad, la traemos prácticamente el BBWP, lo tenemos aquí en plano. Esto es ya que nos está salvando bastante los muebles. Lo tenemos en el 15,87%. Si tenemos una confirmación bajista en este gráfico semanal, confirmando una direccionalidad bajista, pues aquí tampoco hace falta ser ningún ingeniero. Cogiendo fuerza, este gráfico de volatilidad, según la direccionalidad, perdonen, que lo haga. En este caso, si fuera bajista, pues se nos acentúa aún más el movimiento, y si llegamos a la zona del 50%, pues aún más todavía va cogiendo velocidad esa caída del precio de Bitcoin. De momento no es el escenario. De momento todavía podemos contemplar el escenario que tuvimos en el mes de octubre del año 2023. Y bueno,
Vamos a ver cómo tenemos el Concorde. De momento aquí total tranquilidad. Aquí lo que siempre digo, de momento, mientras sigamos dentro del área de volumen, esta media móvil, de momento total tranquilidad. Tenemos esa intención de ser bajistas, pero no nos acompaña ni la media móvil fuera del área de volumen, que es el primero que nos indicaría de que podemos tener una bajadita, un impulso bajista en gráfico semanal. De momento seguimos dentro del área de volumen y aparte, bueno, bien han visto, en el gráfico de volatilidad lo tenemos prácticamente en plano. No está cogiendo fuerza y no tenemos media móvil fuera del área de volumen. De momento, total tranquilidad. Las próximas semanas iremos viendo a ver qué escenario tenemos. Y bueno, vamos a ir a la dominación del USDT a ver lo que tenemos. Y bueno, aquí lo más importante, ayer comentábamos aquí, bueno, que aquí teníamos una primera barra roja. Y bueno, hemos tenido en el inicio de esta semana pues una otra siguiente barra verde, o sea que en la dominación del USDT, que hace justo lo contrario de lo que hace Bitcoin, pues de momento sigue siendo alcista la dominación del USDT, o sea que de momento, mientras la dominación del USDT en gráfico semanal siga siendo alcista, tenemos cierto riesgo de tener una confirmación bajista. También es cierto que la idea que tenemos aquí un oscilador, la idea que bastante, entre comillas, bastante desarrollado, la idea que llevamos un montón de semanas aquí con este oscilador por encima del punto cero, con confirmación alcista, cogiendo fuerza a 90 grados o menos, con esa confirmación de 90 grados o menos. La realidad que llevamos muchísimo tiempo, pero de momento todavía, hasta que nada diga lo contrario, de momento ese riesgo todavía lo tenemos en Bitcoin. Ya hablando, pasándonos un poco a Bitcoin, tenemos ese riesgo de tener ese impulso bajista. De momento, hasta que en el gráfico semanal no se nos gire 90 grados o menos, sería un retroceso bajista, lo que nos llevaría a un impulso alcista en Bitcoin. De momento no tenemos ese escenario porque no tenemos ningún tipo de confirmación. Y bueno, de momento sigue siendo alcista. ADX en 29,11 puntos. Y bueno, vamos a ver cómo tenemos el resto de indicadores, el gráfico de volatilidad. Y bueno, aquí el gráfico de volatilidad, por allá que nos está salvando también bastante los muebles, porque de momento tenemos fuerza decreciente. O sea que con esto no nos vamos a ir de momento, por lo menos por el momento no nos vamos a ir a buscar ni los 47 ni los 40.000 dólares según tenemos en este gráfico de volatilidad. Y la tenemos en el 31,75%, eso sí. Con la direccionalidad que tenemos alcista, la dominación del USDT, aquí tampoco hace falta ser ningún ingeniero. En el momento que confirmemos 90 grados o menos, con esa direccionalidad, siempre y cuando sea esa direccionalidad, no sea ante un retroceso bajista la dominación del USDT, pero si confirmamos con la actual direccionalidad que tenemos, pues sería cogiendo fuerza, dándole más fuerza aún ese impulso alcista que tenemos en la dominación del USDT, y lo cual nos llevaría a tener una confirmación bajista en Bitcoin. De momento todavía no tenemos ese escenario, pero todavía tenemos ese riesgo. Todo dependerá también del gráfico diario, que por cierto, vamos a ver el gráfico diario como lo tenemos. Y bueno, en gráfico diario, de momento, a pesar de este retroceso que hemos tenido totalmente normal en el precio, de momento seguimos ante un retroceso, arrastrando un retroceso alcista de momento. Aquí lo que tenemos, una primera barra verde, ¿vale? Perfecto, maravilloso, pero no tenemos ningún tipo de confirmación. Y aquí lo que he comentado en vídeos anteriores, aquí tuvimos aquí una serie de barras verdes, tenía intención, parecía que nos íbamos a ir to the moon, todo parecía, pero no tuvimos esa confirmación alcista, nos tiramos aquí unos cuantos días aquí haciendo el tonto. ¿Y qué es lo que tuvimos? Confirmación bajista y para abajo, o sea que de momento... yo sé que vende mucho el decir que nos vamos a ir a 100.000 este año y ese tipo de cosas, pero de momento los datos que tengo son los que les presento, dado lo que nos están presentando los indicadores. Y bueno, como comenté ayer, sí que es cierto que estamos más cerca de poder tener un impulso alcista, está claro, clarísimo, es lo que tenemos aquí. Y bueno, en caso de tener una confirmación de 90 grados o menos ante un impulso alcista, aquí, repito, insisto, de momento no dar por hecho el movimiento. Yo tengo ese defecto que hasta que no tengo una confirmación no doy un movimiento por hecho. Pero bueno, en caso de tener confirmación alcista, esto también nos lo tendría que dar esa señal también el gráfico de 4 horas. Pero bueno, estaríamos hablando lo que estuve comentando ayer. Las siguientes zonas, bueno, hemos llegado a la zona de los 58.000 dólares. Hablando aquí de la gráfica, pues una zona de rebote. La podríamos tener siempre mirando por el espejo retrovisor lo que tenemos por aquí abajo, porque esto también hay que vigilarlo para que nadie se encuentre ninguna sorpresa. Pero bueno, un rebote totalmente normal lo podríamos tener en la zona de los 60.200, más o menos, haciendo un movimiento más o menos orgánico. Ya luego la siguiente zona estaríamos hablando de la zona de los 62.679 dólares. En caso de que tengamos dicho impulso alcista, que de momento todavía no tenemos, pues sí que vendríamos a superar, incluso al romper esta resistencia que tenemos aquí, resistencia de un canal bajista, que lo que dice la estadística es que rompe
hacia arriba. Eso estaría por ver porque como siempre tenemos que tener una serie de confirmaciones y para mí lo más importante son los indicadores más que los patrones. Yo creo que los que me conocéis bastante, yo creo que esa parte la tenéis clara respecto a mi manera de pensar que tengo. Y bueno, ya luego la siguiente zona estaríamos hablando aquí, bueno, la zona de resistencia la tenemos en los 65.282 dólares en caso de impulso alcista. La siguiente zona la tendríamos más o menos sobre la zona de los 66, 67.000 dólares. Siguiente zona en caso de ruptura la tendríamos más o menos, a ver, voy a bajar esto un poquito, la tendríamos más o menos redondeando la zona de los 70.000 dólares, más o menos, pero de momento no tenemos ese impulso alcista, o sea que de momento todavía podemos tener algún retroceso, de momento estamos muy cerca de tener ese impulso alcista, no digo que no, probablemente lo tengamos, pero no hay que olvidar que de momento todavía, perdone, de momento todavía no tenemos esa confirmación, o sea que de momento hay que vigilar estas zonas de soporte que tenemos aquí, que por cierto, tenemos aquí en caso de tener un retroceso, estaremos hablando de la zona de los 58.000 dólares, más o menos. Siguiente zona, estaríamos hablando de la zona muy cerquita, la zona un poquito por debajo de los 56.000 dólares. Y bueno, luego estaríamos hablando, haciendo un movimiento totalmente normal, estaríamos hablando de venir a buscar, bueno, primero pasaríamos por la zona de los 53, 52.000 dólares y bueno, luego ya aquí por abajo tenemos los 49.000 dólares. De momento no es el escenario porque, bueno, ahora vamos a ver el gráfico de 4 horas, a ver lo que tenemos. En gráfico de 4 horas, de momento no tenemos un impulso bajista, así que estamos ahí en una zona cerquita del punto cero que tendríamos que vigilar por si si tenemos un impulso bajista en gráfico de 4 horas con cierta fuerza, sí que podemos visitar al menos estas zonas o como mínimo zonas intermedias de las que hemos visto aquí en este gráfico diario. Y bueno, vamos a ver lo que tenemos en gráfico de 4 horas y bueno, aquí hemos tenido un intento de confirmación bajista hasta incluso antes de romper el punto cero, debido a ese retroceso que hemos tenido a zonas cercanas de los 58.000 dólares. Bueno, de momento tenemos una DX perdiendo fuerza en 20,08 puntos. Con esto demasiado lejos no nos vamos a ir. Y aquí lo acabo de comentar, aquí estamos muy cerquita del punto cero. Las próximas 10 horas vamos a hacer un cálculo lo que sería en hora española por la tarde. Las 6, las 7, las 8 de la tarde. Yo creo que hasta esas horas deberíamos de estar atentos a ver si rompemos el punto cero o no rompemos el punto cero. De momento estamos por encima del punto cero. Sí que estamos muy cerquita, pero estando por encima del punto cero, si tenemos una confirmación alcista, sí que podríamos tener una serie de rebotes en el precio. De momento tenemos un retroceso. Y aquí, pues atentos en las próximas horas, aquí en este gráfico de 4 horas, porque aquí debido a la cercanía que tenemos, si rompemos este punto cero, confirmación de 90 grados o menos, cogiendo fuerza, estaríamos ante un impulso bajista que sí que nos podía llevar a tener una serie de retrocesos un poquito bastante mayores. De momento no es el escenario, pero tenerlo en cuenta que estamos muy cerquita, al igual que estábamos en el gráfico de una hora ayer, estamos muy cerquita del punto cero. Podemos tener perfectamente, sería un movimiento totalmente normal, un impulso bajista. De momento no tenemos el escenario, de momento hasta incluso podríamos llegar a tener hasta incluso una divergencia en caso de la cual deberíais de tener en cuenta a partir del gráfico de 4 horas, que es cuando empiezo a considerarlas con cierta importancia. Ante un impulso alcista, pues se podían presentar divergencias en este gráfico de 4 horas. Eso también tengo que recalcar un poco la cosa. Si en un gráfico semanal nos hemos logrado cepillar ciertas convergencias y divergencias, en un gráfico de 4 horas con mucha más facilidad se pueden ir a tomar por saco. Eso también lo digo. De momento no tenemos un escenario de divergencia, pero se nos puede llegar a presentar ante un impulso alcista en gráfico de 4 horas que cogiendo cierta fuerza pues incluso no la podríamos cepillar. De hecho, en caso de tener una divergencia, más o menos, de momento no tenemos ese escenario aquí presentado, pero bueno, en caso de tener una divergencia, pues si tuviéramos Bitcoin cogiendo fuerza alcista en gráfico de 4 horas, pues es sumamente fácil que nos podamos pillar incluso una posible divergencia que podríamos tener aquí. ¿Que la tenemos que tener en cuenta, las divergencias y convergencias? Por supuesto, pero un gráfico de 4 horas, y más en el mundo cripto, no la podemos llegar a cepillar. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, vamos a ver el resto de indicadores, a ver lo que tenemos. Y bueno, gráfico de volatilidad, de momento todavía cogiendo fuerza. Tampoco es que esté cogiendo muchísima, pero bueno, aquí, como siempre repito, insisto, aquí en el momento que superamos la línea está del 50% en el BBWP, gráfico de volatilidad, ya sea en un impulso alcista o bajista, se nos acentúa el movimiento. De momento tenemos fuerza alcista en el gráfico de volatilidad en el 21,43%. Iremos viendo las próximas horas si nos sigue cogiendo fuerza. Y bueno,
Vamos a ver aquí el Concorde, bueno, aquí hay un claro manifiesto de lo que ha hecho el precio, ha tenido un retroceso, de momento seguimos fuera del área de volumen, por lo que ha hecho el precio, ha tenido un retroceso el precio. Aquí, como siempre, este es el primero que te avisa, si cogemos cierta fuerza, como tenemos el gráfico de volatilidad y rompemos el punto cero, de momento no hemos roto el punto cero y tenemos una confirmación bajista, pues sí que podemos tener un retroceso, la idea que bastante interesante. De momento no tenemos esa confirmación bajista, pero que sepáis que las próximas horas son cruciales a ver lo que nos va haciendo ese oscilador. Y ya sabéis, momento de ruptura del punto cero, confirmación de 90 grados o menos, el precio se va a tomar por saco. Y bueno, vamos a ver lo que tenemos aquí. Gráfico, aquí estaríamos ya en la gráfica en el gráfico de 4 horas en Bitcoin. Lo tenemos en 59.000 dólares y bueno, aquí tenemos un patrón muy parecido, no exactamente igual porque he movido esta zona de soporte que tenemos aquí. Aquí seguimos teniendo un canal alcista que estadísticamente rompe hacia abajo. Eso no hace falta ser ningún ingeniero, todo dependerá en las próximas horas de venir a romperlo o no venir a romperlo. En caso de romperlo hacia abajo, yo no soy ningún adivino del trading, pero bueno, estaríamos visitando como mínimo, estaríamos hablando la zona de los, nuevamente la zona de los 58.000 dólares. Luego la siguiente zona sería la zona de los 57.337 dólares. La siguiente zona estaríamos hablando de la zona de los 56.500 dólares. Y bueno, ya como he comentado, creo que fue en el día de ayer, por aquí abajo tenemos una zona de liquidaciones que la tendremos en la zona de los 53.000 dólares. En caso de tener un impulso bajista, que de momento todavía no tenemos ese impulso bajista, pues sí que podríamos venir a visitar incluso esta zona. Lo iremos viendo en las próximas horas. Y aquí, bueno, en caso de rebote lo tenéis sumamente fácil, no, facilísimo. Pero aquí ya, una vez más, aquí necesitaríamos de un nuevo impulso alcista. Estaríamos hablando de las zonas de los 60.360 dólares. Luego la siguiente zona que tendríamos sería la zona más o menos sobre la zona de los 62.000 dólares, más o menos. Tampoco tomarlo a dólar exacto. En caso de impulso alcista, pues según en el momento que pillemos esta zona de resistencia, alcanzaríamos un precio u otro. De momento no es el escenario, pero estos son zonas que podemos tener de subida todavía y de rebote. Y bueno, respecto a lo que comenté ayer en este patrón en V, lo que indica es un patrón de cambio de tendencia, una tendencia correctiva. Pues este tipo de patrones, pues lo que quieren decir, un cambio de tendencia, como su propio nombre indica, después de tener una tendencia correctiva, pues tendríamos que tener una serie de impulsos alcistas. De momento no es el escenario porque, como bien habéis podido ver en los indicadores, de momento no es el escenario. Para eso, para venir a buscar lo que sería el target, que se mediría la zona esta de abajo con la zona de la resistencia que tenemos aquí arriba, pues sería más o menos, nos daría un target de los 67.000 dólares. También he dicho en vídeos anteriores que para mí no es el patrón más fiable. Quizá este sea el patrón que estadísticamente tiene menos probabilidades de cumplirse. Como siempre, para mí lo más importante son esta serie de indicadores, más que aquí un patrón en V, canal alcista que estadísticamente rompe hacia abajo. Para mí los indicadores son los que me van a indicar en todo momento, me van a dar cierto adelanto del movimiento. Sí está claro que si tenemos un impulso alcista, tenemos una confirmación en gráfico diario, siempre y cuando tengamos una confirmación en gráfico diario, sí que podríamos venir a buscar el target de este patrón, sería más o menos la zona de los 67.000 dólares, pero también tener en cuenta que tenemos aquí un canal alcista, lo que dice la estadística. Como siempre, los que nos van a sacar de esa serie de dudas van a ser los indicadores, y de momento los indicadores no me están indicando de momento todavía una confirmación bajista en gráfico de 4 horas, pero es muy probable que podamos llegar las próximas horas o días poder romper este canal alcista que estadísticamente rompe hacia abajo, con lo cual se nos iría a tomar por saco este patrón en V de cambio de tendencia. Como siempre, atentos a los indicadores por si podemos aprovechar algún movimiento. Y bueno, vamos a ir al gráfico de una hora. Aquí en gráfico de una hora tenemos exactamente lo mismo. Tenemos un canal alcista que todo el mundo yo creo que más o menos sabe lo que significa. Canal alcista que bueno, la zona de rebote, nos vamos a ahorrar las zonas que tenemos por aquí, pero bueno, zona de rebote la tendríamos más o menos en este gráfico de una hora. Lo tendríamos en los 61.500. Bueno, según en la zona que lo pilláramos, pues estaríamos hablando de los 62.000 dólares, más o menos redondeando. La resistencia la tenemos en los 62.000 dólares. Pero aquí lo que dice la estadística de este tipo de patrones, cuanto más desarrollado están, aquí un patrón alcista, resistencia, soporte, pues cuanto más desarrollado están este tipo de patrones, más potenciabilidad tenemos de un movimiento bajista. Pero como siempre nos van a sacar de la duda
la serie de indicadores que tenemos, como siempre, que utilizamos en este canal, que jugamos con esa ventaja, como siempre atentos a los indicadores. Y bueno, en caso de ruptura, pues ya lo hemos estado viendo en el gráfico de 4 horas. Aquí tenemos una zona de la zona de los $58.000 más o menos. Por aquí podríamos tener una zona más o menos sobre la zona un poquito por debajo de los 57. Por aquí la zona sería la zona de los $56.000. Esto ya sí que nos estaría llevando a un impulso bajista en gráfico de 4 horas, con lo cual se aceleraría el movimiento hacia abajo. De momento no tenemos impulso bajista en gráfico de 4 horas. Y bueno, vamos a ver lo que tenemos aquí de momento. Bueno, de ahí que se haya recuperado un poquito el precio, tampoco mucho, tampoco para irse to the moon. Y aquí, bueno, después de un impulso bajista como el que hemos tenido, eso fue ayer domingo, en este gráfico de 1 hora, esta confirmación bajista sobre las 9, las 10 de la noche, de ahí que el precio haya tenido ese retroceso que hemos tenido. Y bueno, ahora mismo estamos ante un retroceso alcista. De momento, en gráfico de 1 hora, mientras sigamos por debajo del punto cero, podemos tener una serie de retrocesos en el precio. Eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea, lo que es lo mismo, resumidas cuentas, podemos tener una confirmación de 90 grados o menos cogiendo fuerza bajista, mientras sigamos por debajo del punto cero. Ahora, en el momento que vengamos a romper el punto cero, confirmación de 90 grados o menos, pues ahí sería la única opción que tenemos de venir a buscar esas zonas de resistencia, que la zona más alta la tenemos la serie de soportes y resistencias que hemos visto en gráfico de 1 hora y gráfico de 4 horas. Tendríamos la zona de los $62.000. Y bueno, vamos a ver lo que tenemos aquí, lo que sería aquí los indicadores que tenemos aquí, el BBWP, gráfico de volatilidad en el 68,25%. Bueno, de ahí que se haya recuperado el precio. Aquí es el primero que uno de los que nos indica la finalización de un movimiento, ya sea alcista o bajista, de momento con fuerza decreciente. Aquí, como siempre, atentos a los giros de 90 grados o menos del gráfico de volatilidad, según en la tendencia que estemos, bajista o alcista, o lo que nos esté diciendo el oscilador o el oscilador y el ADX, pues se nos acentuaría el movimiento. Y bueno, pues muy poquito más respecto a lo que sería el gráfico de volatilidad. Vamos a ver lo que tenemos aquí. Y bueno, aquí de momento estamos otra vez dentro, esta media móvil dentro del área de volumen, de ahí que hayamos tenido esa pequeñita recuperación en el precio. De momento, si seguimos dentro, esta media móvil en el Concorde sigue dentro del área de volumen, pues sí que podríamos tener allá que un movimiento alcista. Pero como siempre suelo repetir, sé que me repito mucho, pero como siempre, atentos, sobre todo en estos gráficos y los que operéis en el mercado de futuros, aquí atentos a esta media móvil, porque es el primero que nos indica si saliéramos fuera del área de volumen. De momento no es el caso, pero nos estaría indicando un posible movimiento bajista o otro posible impulso bajista. De momento, dentro del área de volumen, de momento, total tranquilidad. Y bueno, muy poquito más respecto a análisis técnico. Como siempre, si les ha gustado el contenido, les invito a suscribir, darle al like. Y bueno, a los nuevos suscriptores os doy la enhorabuena por haberme dado la oportunidad de seguir creciendo, hacer crecer este canal. Allá que muchísimas gracias. Y bueno, los suscriptores que lleváis muchísimo más tiempo, pues también eternamente agradecido, porque allá que sin vosotros sería imposible alcanzar esas horas de visualización, esas visualizaciones y todo lo que hace falta para un crecimiento en el canal de YouTube. Y bueno, lo dicho, no me enrollo muchísimo más. Que pasen una fantástica mañana, fantástica tarde o noche, según en la zona del mundo en la que se encuentren. Y sobre todo, importante, que pasen un feliz inicio de semana. En principio, si no pasa nada, nos vemos en el vídeo de mañana.